Como lo vengo diciendo, no como lo vengo diciendo, voy a corregir. Como lo viene mostrando la realidad, este gobierno se ha transformado en un mamarracho consuetudinario. Y obviamente dentro de ese mamarracho consuetudinario suceden cosas que tienen distintos significados relacionados con los objetivos primariamente de Cristina Fernández de Kirchner. Hay que recordar siempre cuál fue, cuál es y cuál será el objetivo primario de Cristina Fernández de Kirchner y sus secuaces para llegar al poder. Primariamente la impunidad. Y después la permanencia en el poder, como lo dijo el otro día Emilio Pérsico ahí en ese acto bochornoso en el estadio de Nueva Chicago, durante 20 años, es decir, por siempre. En el contexto entonces de ese objetivo, el de la impunidad, que tiene que ver con hechos del pasado, y en la permanencia del poder, que tiene que ver con la proyección futura para apropiarse de los privilegios que significa manejar el Estado, porque este es el concepto que utiliza el kirchnerismo y una parte importante del peronismo. Es decir, no son administradores del Estado, ¿no? Cuando uno es el administrador, uno no es el dueño, entonces administra y tiene un tiempo determinado, 4 años, 8 años. Cuando uno es el dueño para siempre. En este entonces contexto de la búsqueda de la impunidad, ocurrió esta semana un hecho impactante, que fue este increíble, y también utilizo por segunda vez el adjetivo, bochornoso fallo del Tribunal Oral Federal número 8, que sobreseyó a Cristina Fernández de Kirchner en el caso de la firma del acuerdo, del ignominioso acuerdo entre la Argentina e Irán, a propósito del brutal ataque acaecido el 18 de julio de 1994 contra la AMIA. Siempre que hablo de esto quiero recordar la memoria de un gran periodista argentino, José Pepe Eliashev, que desde las páginas de Perfil denunció esto en absoluta soledad y con absoluta rigurosidad, recibiendo o teniendo que padecer como consecuencia de esto las agresiones, las descalificaciones, el vilipendio de aquel gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Quiero además, para que ustedes vean, esto ha recorrido el espinel de los medios durante toda la semana, a propósito del significado del hecho, quiero recordar una vez más lo que Alberto Fernández, hoy presidente de la República, en ese momento opositor del gobierno, crítico de Cristina Fernández de Kirchner, a quien definió como psicópata política, quiero recordar lo que dijo en un análisis técnico impecable que hizo cuando Alberto Fernández era otra persona, una persona absolutamente distinta a este hombre mentiroso que hoy está a cargo del gobierno, mentiroso e indigno, ¿no? Y lo digo con todo valor descriptivo esto. Alberto Fernández aquella vez aquí, en este canal, dijo en el Juego Limpio lo siguiente. Lo que dice Rafecas, miren, el delito de encubrimiento no existió porque no se comenzó a ejecutar porque Irán nunca aprobó el tratado. Ajá. Pero lo que está diciendo implícitamente es que ese acuerdo tenía un fin de encubrimiento. Porque si él quería analizar las etapas del iter criminis, el delito comenzó a ejecutarse con la firma del convenio. Uh-huh. Y no se consumó por circunstancias ajenas a la voluntad de los autores, que es que una Cámara declaró inconstitucional el tratado.
Esto lo que haría es dejar el encubrimiento en grado de tentativa. Y me parece que, siguiendo la lógica de Rafecas, esa hubiera sido la calificación correcta. Insisto, eso no se logra concretar por circunstancias ajenas a la voluntad de la Presidenta y de Timerman, que son los ideólogos y los impulsores. Yo le diría que en un caso estaríamos hablando en términos penales de un instigador, que es la Presidenta, y estaríamos hablando en el otro caso de un autor directo, que es el que firma ese acuerdo. Bien, usted sabe que por esto tuvimos que ir a la justicia, porque hubo una denuncia que realizaron familiares de la AMIA, y lo que declaró Alberto Fernández ante el juez Claudio Bonadio fue increíble. Dijo, esto que yo dije en este programa de Nelson era un análisis político. Como usted ve, no hay ningún análisis político, hay un análisis jurídico técnico impecable, absolutamente condenatorio hacia Cristina. Pero lo que quiero marcar, además, que tiene el elemento del fallo, no es solamente el fondo, es el procedimiento. Porque Cristina logró ser sobreseída sin juicio. Ningún otro ciudadano de la Argentina hubiera podido lograr lo mismo. Es decir, el sobreseimiento sin juicio. Porque si hubiera ocurrido después de un juicio, uno diría, bueno, estaríamos en desacuerdo, estaríamos haciendo estas críticas, pero hubiese habido un juicio. Cristina tuvo ese privilegio. Pudo hablar, defenderse como si fuera un juicio cuando no había un juicio. Pues bien, esto es lo que busca Cristina. Esta es la impunidad que buscan Cristina y sus secuaces. Y estos son algunos de los integrantes de la justicia que existe en el sistema judicial argentino. Es decir, hay quienes en el sistema judicial argentino están dispuestos a satisfacer este anhelo de la presidenta, de la expresidenta en funciones. Quiero decir que si el gobierno ganare las elecciones de noviembre, el objetivo de Cristina es llenar la justicia con más jueces como estos, que son una vergüenza, dan vergüenza, ¿no? Porque además han tomado, por lo menos podrían haber disimulado, decir, bueno, hicimos el juicio, que esto, que aquello, encontramos esto, usted sabe cómo es el derecho, ¿no? No, con total obscenidad. Esto es lo que busca Cristina y esto es lo que está en juego el próximo 14 de noviembre. Cristina necesita no solamente dar vuelta a la elección, sino ganarla de una manera categórica para poder tener la potestad de nombrar jueces como estos, que la absolvieron. Tengámoslo muy presente. En pos de esto, entonces, obviamente decía, el gobierno se ha transformado en un mamarracho consuetudinario encabezado por el presidente de la República, que cuando uno lo compara con esta persona que hablaba conmigo hace 6 años, uno dice, ¿pero qué le pasó a esta persona? ¿Dónde está la mentira de esa persona? ¿O antes o ahora? Esta persona se ha transformado en un mentiroso, que además lo que el gobierno utiliza es en forma descarada esto de decir no podemos convencer a la gente por la gestión porque no la tuvimos, más allá de la pandemia, con todas las cosas duras de la pandemia, ¿no? Vamos a convencerla con plata. No hay idea de cómo se viene repartiendo la plata de una manera impresionante, ¿no? Que además es plata en efectivo y después en seres, ¿no? Heladeras, inodoros, bidés, licuadoras, ventiladores, procesadores de alimentos, lo que fuere. Sea que lo necesite o no. Ya recordaba yo el otro día el caso de un comedor en General Rodríguez que habían pedido cocina y le llevaron heladera. Le dijeron, necesitamos cocina. No, hay heladeras. El elemento novedoso de esta semana ha sido esto de pagar el viaje a los estudiantes secundarios, los estudiantes que completaron el secundario. Atenti, no los del primario, por una razón muy simple. No porque no haya plata en la maquinita, sino porque los chicos de 13 años, 12 años no votan. Los de 17, 18 votan. Entonces, es realmente impactante, ¿no? Porque este gobierno que no les dio lo más importante, que es educación, que trató de asesinos, criminales, delincuentes, a los que
buscaron abrir las escuelas. Es decir, este gobierno que no les dio lo fundamental, les va a pagar el viaje de egresados. Y hoy el ministro de Educación dijo, las cosas que se dicen, dijo, es algo políticamente válido pagarle el viaje de egresados. Es decir, ¿no? El mismo ministro de un ministerio, ¿no?, que no dio educación, porque además se va a terminar de conocer un día lo que fue el tema de la pandemia con los defectos de la educación por Zoom, ¿no es cierto?, en las escuelas, sobre todo en la educación pública, donde hubo falencias lamentables que no se corrigieron, ¿no? Digamos, ese gobierno va a darle ahora a los estudiantes el viaje de egresados. Educación no, pero viajes de egresados sí. Les va a dar 30.000 pesos por viajes de 5 días. Es un número importante. Sobre todo si usted lo compara con algo, con la jubilación mínima. 26.000 pesos. Es decir, un jubilado que aportó toda su vida, el enorme porcentaje de jubilados cobran 26.000 pesos. El gobierno de la provincia va a gastar para 5 días de los estudiantes, muchos de los cuales se pueden pagar el viaje, me consta. Va a pagar 30.000 pesos. Es un despropósito increíble. Si uno lo cuenta, ¿no?, parece algo de ficción. Me pasa a hablar con periodistas de extranjero que ante estas cosas del gobierno me dicen, pero esto es verdad, ¿no? Esto es verdad. Sí, sí, es verdad. Es un disparate. Es decir, esto es lo que el gobierno hace. Es muy notable escuchar las cosas que dice Kicillof, lamentable, lamentable, un profesor universitario, lamentable. No, las cosas diciendo, no, bueno, nosotros vamos a dar esto porque los que tienen sus dineros en el exterior, que obviamente es criticable los que los tengan ilegalmente, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. En esto está el gobierno. Junto con esto, por supuesto, ¿no?, yo me acordaba, además, de algunas de las cosas que se dijeron esta semana. Estuvo el acto ahí en Nueva Chicago, que generó todo un escándalo enorme, porque ahora hay, obviamente, un fiscal. Ustedes saben que el domingo pasado, digamos, River y Vélez, digamos, violaron las normas del aforo. Y hay entonces un fiscal de la Ciudad de Buenos Aires que está investigando eso, con posibles demandas para el presidente de River y para el presidente de Vélez. Pues bien, el otro día en Nueva Chicago se violó el aforo. Es muy interesante por varias cosas. Primero porque la locutora, ¿no?, decía algo que seguramente le pasaron, ¿no? Decían, bueno, acá hay 40.000 personas, no entran en Nueva Chicago 40.000 personas ni de casualidad. Así que eso es parte de la mentira del kirchnerismo. No había 40.000 personas. Pero lo que sí, digamos, había es una falta de respeto absoluta al aforo. Es decir, al igual que lo que ocurrió con la fiesta de Olivos, el presidente de la República estuvo encabezando un acto donde se violaba una norma por él firmada. Y uno de los que la violaba era él. Impresionante. Impresionante, ¿no? Digamos, este derrumbe, este poco aprecio por la dignidad del propio presidente. Pero ahí hubo dos cosas. Una, la que dijo, como les decía yo, Emilio Pérsico, el titular de Evita, del movimiento Evita, que dijo, nos tenemos que quedar los movimientos populares 20 años en el poder. La alternancia no camina. Es decir, la esencia de la democracia es la alternancia. No hay alternancia en los regímenes dictatoriales. En los regímenes parlamentarios, en donde usted tiene, por ejemplo, el caso de Alemania, en donde Angela Merkel puede estar 16 años, usted no tiene un régimen presidencialista. Entonces allí la situación es absolutamente distinta, porque nadie tiene el poder absoluto, por más que alguien esté el tiempo que esté. Digo porque es una de las cosas que esgrime. En los sistemas presidencialistas, la alternancia es fundamental. Es la clave del éxito, no del fracaso. Ninguno de los países
que han violado esta norma, han sido mejores. Venezuela fue una gran democracia mientras hubo alternancia, con todos los defectos que tenía. Pero aquella dirigencia política, con todos los defectos que tenía, generó una Venezuela más rica que esta, de la democracia ficticia, en donde un régimen está en el poder durante 20 años. Nicaragua. Entonces, esta es la realidad. En los sistemas presidencialistas, la alternancia es la base de la posibilidad de progreso de un país. Bueno, dijo entonces Pérsico eso. Es muy interesante el caso de Emilio Pérsico, que después se puede repetir en otros, porque él es funcionario del Ministerio de Desarrollo Social que da los planes. ¿A quiénes le dan los planes, entre otras cosas? Al movimiento Evita, del cual es el titular. Es decir, él está de los dos lados del mostrador. Y ya lo dijo en una pregunta que le hicieron, dijo, pero por supuesto que voy a estar a los dos lados del mostrador. ¿Cómo voy a perder ese privilegio? ¿No? Digo, eso no lo dijo, pero se entiende, ¿no? Yo voy a ser el que tengo la plata para darle a las organizaciones. Y a la primera que le voy a dar es a la mía. Este es el concepto kirchnerista de utilización del Estado como privilegio. Bien, primer punto. Ahora estamos con, en este momento, por eso digo del mamarracho permanente, hay tanto humo, el tema ahora de la transformación de los planes sociales en puestos de trabajo. Entonces está la ley de Sergio Massa, otro, digamos, panqueque impresionante e impresentable, ¿no? ¿Ustedes creen que se cree trabajo? Si se pudiera crear trabajo genuino por ley, ya mismo le tenemos que pedir a todos los legisladores, creen 10 leyes para que haya trabajo. No se crea trabajo así. Es como que existe en algunos países. En Venezuela, el ministerio, la idea, ¿no?, del Ministerio de la Felicidad. Como si usted quisiera crear la felicidad por decreto. No se crea la felicidad por ley. Se crean leyes para dar pie a condiciones que permitan que haya instalación de fábricas, empresas y demás para que haya trabajo. Ahora una ley, es decir, lo que hoy es un plan, mañana será trabajo, no, así no. Pero ahora es el verso del gobierno. Digo, verso esto en el sentido despectivo que se utiliza, porque el verso merece otra consideración, es algo talentoso, ¿no es cierto?, de la creatividad. Esto es la nada. En este sentido, quiero terminar con algo que dijo entonces, para que vea todo el humo, el presidente de la República en ese acto en Chicago. Dijo, entre el FMI y los jubilados, palabras más, palabras menos, me quedé con los jubilados. Se ve que los jubilados no se enteraron y se ve que el presidente no se enteró de lo que dijo la diputada Vallejo, que dijo que la ley que mandó el presidente de la República era una porquería. En realidad no dijo porquería, porque lo que dijo empezaba con M y terminaba con A. Y porquería termina con A, pero empieza con P. Esto es lo que es este gobierno. Y a mí me da mucha pena, porque este gobierno que se ha transformado en un sketch permanente nos deja sin futuro, así ganare la elección de noviembre. Este gobierno nos ha puesto en un Titanic y ya sabemos cuál es el destino del Titanic: el iceberg.